Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Ya estamos en su programa de Jesús, gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos, estamos en la 800 AM y en www.tjcatólico.com. Les damos la bienvenida a este programa que ustedes saben que es vocacional, de liderazgo, formación en varias vertientes, pero pues siempre estamos aquí para ustedes, para que sean siempre ustedes los que estén apoyando a Koinonia Radio. Pueden hacerlo a través de varios medios, de las cuentas de Banco Banamex, en Bank of America y en Estados Unidos. Pueden así llamar al 608-3652 si tienen alguna duda, pues aquí se las contestamos. Y si usted tiene alguna pregunta, alguna petición de oración, alguna, no sé, algo que quiera comentarnos aquí entre las huellas de Jesús, pues puede hacerlo. Llame 608-3652. Aquí hay personas las 24 horas del día para estar atendiéndolos. Entonces aquí les esperamos con sus llamadas. Vamos a hablar hoy de algo bien importante, una parte bien importante del carisma. Recordemos que estamos hablando de todo lo que es la cuestión del carisma religioso, el conocimiento propio, del yo ideal. Estamos hablando de muchas cosas, de cómo crear, cómo es este camino de autoidentificación. Todas estas cosas estamos hablando. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la opción por los pobres. Porque es algo esencial en el carisma religioso, en el carisma cristiano, no solamente religioso, porque a veces tenemos el mal concepto de que la formación, la educación religiosa es para los sacerdotes, los seminaristas y los religiosos nada más. No, nosotros también estamos llamados como cristianos, aunque seamos laicos, estamos llamados a ser personas que estén también proclamando la palabra, que estén dando testimonio. A mí me da risa cuando hay personas que profesan la fe, cristianas, católicas, de cualquier denominación, y que hace algo mal, cae en algún pecado, cae en alguna debilidad, un religioso, un sacerdote, una monjita, y dicen, uy, eso que es religioso, y yo pienso, ¿y eso qué? O sea, es humano, es totalmente humano como tú, respira, va al baño, hace muchas cosas que todo es, o sea, es totalmente humano. No podemos decir que no es humano. Entonces tiene sus debilidades, tiene también sus caídas, así como nosotros también las tenemos. Entonces, no hay que fijarnos en eso como de, tiene hábito, tiene una consagración y ya no puede cometer debilidades, sino que más bien hay que orar por ellos y nosotros sentirnos comprometidos también a hacer lo que ellos hacen. Hoy vamos a hablar de esto, que es la opción por los pobres. La opción por los pobres, un tema realmente muy tocado por nuestro hoy Santo Padre, el Papa Francisco. Un tema del que nos han pedido. Dice el Papa Francisco, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Y a veces a nosotros se nos ha olvidado esta parte, la opción por los pobres. Queremos estar solamente en la parte donde todo es cómodo. Voy a la comunidad porque pues no sé, ahí me siento a gusto, todos me escuchan, yo tengo fama, yo tengo popularidad aquí, tengo mis amigos, pero recordemos que la vida cristiana no es comodidad. Jesús jamás dijo, ven, carga tu almohada, tu colchón, carga tu cobija y sígueme. Jesús habló de una cruz. A mí me llamó la atención cuando estaba en San Luis Potosí, que fuimos a la misa en la catedral de San Luis Potosí. No es cierto, en el Templo del Carmen, allá en San Luis Potosí. Fuimos a misa. Y a mí me gustaba mucho que estaba el arzobispo de San Luis Potosí, don Jesús Carlos, a quien le mandamos un gran saludo, dando la misa. Y decía don Jesús Carlos, me llamó mucho la atención esta frase, que decía don Jesús Carlos, a mí, a donde quiera que voy, me reciben bien,
A donde quiera que voy, me saludan todos llegan y su excelencia, señor, ¿cómo está? Pásele. Dice, a donde quiera que voy, todo me va bien, todo me está yendo bien, en todo. Y decía don Jesús Carlos, y yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Si me está yendo tan bien, ¿qué estoy haciendo mal? Porque tú jamás prometiste que nos iba a ir bien. Entonces, si ya me está yendo tan bien, quiere decir que tal vez no estoy haciendo tu voluntad. Porque tú nunca prometiste esto. Y es verdad, hermano. Si tienes un tiempo de bendición en tu vida, pues gloria a Dios y dale las gracias a Dios por ese momento de bendición. Pero no te quedes en ese momento de bendición. Más bien pregúntate, ¿es una bendición de Dios este tiempo? ¿O no estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque créanme que cuando estamos viviendo bajo la voluntad, nuestra propia voluntad, cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, estamos por consecuencia en la voluntad del demonio. Dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí. No hay de otra. No podemos decir, ay, estoy con Jesús los domingos y el resto de la semana no. No, ¿estás con Jesús o no estás con Jesús? Entonces no hay en medio, no hay espacio, no hay un espacio en medio. Y yo les exhorto a esto, a que preguntemos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Si no estás haciendo la voluntad de Dios, conviértete, hermano. No tengo otras palabras que decirte. Conviértete. Voltea tu mirada a Jesús. Y no se los digo porque yo sé que todos somos bien soberbios. Y vamos a pensar cuando estemos diciendo conviértete, luego se nos viene a la mente los borrachitos, la comadre chismosa, los drogadictos, las personas que están allá en la vida galante en el centro. No, hermano, tú que estás en tu casa, tú que vas a misa todos los domingos, tú que estás ahí en la hora santa siempre, ¿estás convertido? ¿Realmente tienes esta conversión en tu corazón? Porque a nosotros se nos hace bien fácil. Yo voy a la comunidad, yo voy a mi grupo y ya me siento. Yo descubría esto, ¿no? Que es algo muy típico de nosotros. Que ya por ir a un grupo, ya por ir a una comunidad nos sentimos súper santos. Y y nos volvemos lamentablemente en los fariseos del día de hoy. Y hay que tener mucho cuidado. La opción por los pobres, hermano, es dar la vida por amor. Es ir a las periferias. Dice el Santo Padre Francisco, vayamos a las periferias, pero no solamente a las terrenas, sino a las del corazón. Sino a las del corazón también, ahí donde nadie entra. ¿Cómo nos da miedo entrar a esas áreas? Y aparte, no tanto nos da miedo entrar a las áreas de los demás. Porque entrar a la vida de los demás cualquiera, ¿no? Sí, platícame tus problemas, llora conmigo, toma mi hombro, bla, 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 bla. Pero cuando nos toca entrar a nosotros, en nosotros mismos, ahí sí hay un problema. Queremos conocer los problemas de medio mundo. Queremos estar teniendo la información de toda la comunidad, de todo el grupo. Pero entrar a nuestro propio corazón es tan difícil. Tan difícil. Interiorizar en nuestra propia persona es tan difícil. Y es ahí donde debemos comenzar. Dice Jesús, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves tu propia viga. Y no solamente es el pecado de tu hermano, sino sus problemas. Voltea a ver tu vida, tu historia. Ayer veía las Crónicas de Narnia y decían en esta película, para derrotar la oscuridad exterior, hay que derrotar primero la interior. Vamos a una pausa, estamos entre las huellas de Jesús. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión.
estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó. Jesucristo es el Señor, al mundo hay que anunciar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay que soltar el miedo y ser fiel, con la mirada en su amor. Confiar porque Él resucitó, vive el Señor. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso.
estamos en su programa Tras las huellas de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo el libro, el capítulo La opción de los pobres. El libro Amarás al Señor tu Dios, de la psicología del encuentro con Dios. Se los recuerdo todos los días para que puedan ustedes ir a adquirirlo en las librerías cristianas, cristianas católicas, ¿verdad? Porque es un escritor católico. Entonces no creo que lo vayan a encontrar en una librería que no sea católica. Bueno, pues dice este libro: es un hecho que muchísimos institutos tienen como objetivo apostólico el servicio a los pobres, o a los más pobres, según una vasta gama de formas de actuación. Esto es perfectamente comprensible si se recuerda lo que ya hemos dicho. Lo que ha llevado a los fundadores a dar la vida o a su obra ha sido precisamente su extraordinaria capacidad de percibir las necesidades más urgentes del pueblo de Dios, entre las cuales está en primer lugar esas diversas pobrezas que desde siempre afligen al hombre en todas las partes de la tierra. Es una opción, además, plenamente evangélica y un carisma. Lo sabemos bien, es antes que otra cosa lectura e interpretación auténtica del Evangelio. Pero a veces se tiene la impresión de que esta extraordinaria sensibilidad intuitiva de los padres no se ha transmitido a los hijos. El objetivo apostólico originario parece más codificado con precisión sobre el papel que vivido en la realidad concreta del instituto. Esta es un problema, es una amenaza que suele pasar mucho en los institutos, en la vida religiosa, en las comunidades, en los grupos, en cualquier lugar, en una familia. Que el carisma, o sea, lo que estamos llamados a hacer nosotros como el fundador y aquellos que fuimos parte de esto al principio, no sabemos transmitir a los demás, a los que van llegando, lo que es el carisma. Y lo digo por mí y lo digo por varios hermanos de la comunidad Koinonia, que somos de las primeras generaciones de la comunidad. Cuando yo llegué hace 5 años, la comunidad tenía apenas 2 años o 3 años fundada. Entonces, sí he notado esto, que a veces nos pasa en las comunidades también. Que es como que los primeros años de cualquier comunidad, dígase religiosa, laical, seglar, como sea, los primeros años, hermanos, van a ser los más hermosos, fervientes, todos van a estar, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, los hombres de buena voluntad, levanten esas bancas, y claro, hermano, amén, que levantamos las bancas. Pero luego va pasando el tiempo, y el fervor y la emoción va pasando. Y después vamos a empezar a ver que siempre me mandan a levantar las bancas y pues ya es hora de hacer otra cosa. Lo que antes hacíamos con tanto fervor, con tanto amor, comienza a bajar porque ya no hay emoción. Por eso nosotros debemos aprender a no dejarnos guiar por las emociones. A no tener como dueño y señor de nuestra vida nuestras emociones. Yo soy dueño y señor de mis emociones. Aprende eso. Yo, Daniel, soy dueño y señor de mis emociones. Yo debo ser dueño y señor de mis emociones. Jesús es el señor de mi vida, pero yo señor de mis emociones. Debo saber controlarlas. Por eso nos metemos en tantos problemas. Nos decía en una ocasión la Madre Cristi, es algo, bueno, no nos decía ella, más bien decía un tema que nos leía, que a mí me gustó mucho, que decía que la mayoría de los problemas eran un 10% por lo que se dijo y un 90% por cómo se dijo. Entonces no es tanto lo que nos dicen, sino la actitud, ¿no? Y es porque no sabemos controlar nuestras emociones. Entonces yo les comentaba que cuando esa emoción pasa, yo lo vi en la comunidad, lo veo en los grupos, lo veo en la vida religiosa. Cuando la emoción pasa, comienza a decaer las cosas, y si no sabemos transmitir el carisma, en este caso, de la vida comunitaria, de lo que es una comunidad de alianza, pues esto se viene abajo. Y debemos aprender nosotros, como los que
se podría decir como los mayores, los que somos los que estuvimos ahí en el momento de lo que era la emoción, el fervor y bla, bla, bla. Debemos aprender a transmitirles a las nuevas generaciones lo que es vida comunitaria, lo que es vida de franciscano, lo que es vida religiosa, lo que es vida del seminario, lo que es vida matrimonial, y aprender a transmitirles este carisma, para que puedan decirle tú a los hermanos nuevos de tu comunidad: mira, la comunidad se lleva así y aquí se vive así. Porque cuando no sabemos transmitir el carisma, ¿qué empieza a haber? Una deformación del carisma. Y ahí vamos viendo después todo lo que pasa en las comunidades. Los grupitos, no sé, ¿qué más? Grupitos, falta de conversión, epidemia de noviazgos, que lo hemos visto en la comunidad, muchísimas cosas, muchísimas. Me van a apedrear por estar diciendo esas cosas, pero es verdad. Se va deformando el carisma. Se va deformando el carisma hasta tal grado que dices: esto no es coinonía, esto no es comunidad, esto no es vida religiosa. Y es cuando uno piensa: ¿dónde quedó aquello que estaba antes? Y tenemos que ir antes a retomar los cimientos del carisma, aquello por lo que Dios lo creó. Este es el carisma, la identidad de este instituto, de esta comunidad, de esta vocación. Y así transmitir esto. Hermanos, cuando se empieza a deformar el carisma, se pierde todo, todo. Yo lo he vivido en la comunidad. Tuvimos un problema fuerte en esto, que hasta al consejo nos decía en una ocasión el padre Jeff, nuestro fundador: tenemos que retomar el carisma de la comunidad. Él nos lo decía de una manera muy fuerte: retomen el carisma de la comunidad. Han perdido el carisma, porque se empezó a dar una situación difícil en la cual ya había lo que antes era, no sé, no escuchar música mundana. Y poco a poco se fue metiendo esas ideas de no, pues es que pues no dice nada malo, y pues hay que escucharla. Y así, ¿no? Al rato ya todos. Y esa parte del carisma se quitó. Aquí venimos a convivir. Y después se fueron haciendo grupitos, compadres, ¿no? Hasta que ya no era comunidad. Y se fue destruyendo. O sea, como las pilares del carisma se fueron deformando. Hasta que nos decía a la comunidad juvenil, nos lo decía el padre: retomen el carisma. Recuerden para qué fue creada la comunidad Koinonia. Retomen lo que fue los inicios de la comunidad. Y nos lo decía muy fuertemente aquellos que tenemos ya tiempo en la comunidad. O sea, recuerden cómo era la comunidad. Recuerden aquellos años. Enséñenle a sus hermanos cómo era la comunidad y cómo se debe vivir. Porque si nosotros no sabemos enseñarlo, y peor, no que no sepamos enseñarlo, no lo vivimos, pues obviamente se va a deformar más y no se va a poder vivir. Tengamos mucho cuidado con esto, que sepamos transmitir el carisma a nuestros hermanos, a la vida religiosa, a los que nos rodean. Vamos a una pausa, estamos en Tras las Huellas de Jesús, 608-3652, llámenos. Canto a ese que ama tanto y ese que tanto odia, que ha olvidado vivir. Canto al que ahora traiciona y el que ahora perdona, porque quiere seguir. Siempre pide, a quien nunca da, al que quiere guerra y al que quiere paz. A ti que solo tienes fe y esperas, y a ti que solo esperas tener fe, toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte que así te amo. Cambiemos el paso y volvamos a empezar.
por la verdad, al que se convierte en un esclavo y al que busca libertad, al que tiene hambre y sed de tantas cosas, que siente vacío su corazón, al que piensa que la vida es hermosa y al que ha perdido toda la ilusión. Solo quiero, mira, quiero que comprendas que ya es tiempo de aprender a amar. Toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte que así te amo. Cambiemos el paso y volvamos a empezar. Abre tus brazos, abrázame y entenderás que si hay amor en tu corazón, las banderas, religiones y color ya no importarán. Toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte que así te amo. Cambiemos el paso y volvamos a empezar. Toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte que así te amo. Cambiemos el paso y volvamos a empezar. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ya estamos en su programa Tras las huellas de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sean bienvenidos. Estamos hablando de la opción por los pobres y nos dice el libro: en efecto, está escrito en las actuales reglas de vida, algunas realmente bellas e inspiradas, aún recientes en su aprobación y renovadas a la luz del redescubrimiento del carisma inicial. Y sin embargo, muchas veces se queda en letra muerta. Fíjense qué importante lo que mirábamos ahorita en el segundo segmento. El carisma inicial, que al principio fue tan ferviente y tan guau, sí, el Señor es mi Dios y yo quiero entregarme a Él y ya no voy a escuchar esta música y ya no voy a tener tal y tal relación y bla 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 bla, se queda en letra muerta, solamente escrita. Como nuestras promesas, los que manejamos comunidades de alianza. O sea, las promesas, Ingesu, te sientes la persona más invencible del mundo. Y no, sí, déjate venir, demonio, que no, y bla, bla, bla. Ay, pero pasa un mes y ya ni te acuerdas de la promesa. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Que no se vuelva letra muerta. Que no se vuelva un escrito simplemente. Que no se vuelva un papel ahí en nuestra Biblia, ¿no? Después lo vemos, lo sacamos de la Biblia y... la promesa. Ya ni me acordaba que tenía promesa. Y yo les llamo la atención a los hermanos de comunidades de alianza que nos estén escuchando. ¿Recuerdan qué firmaron en sus alianzas, en sus promesas? Orar todos los días, hacer lección todos los días, vida fraterna, no faltar a las reuniones de la comunidad, no faltar a ágapes, apertura con mi pastor, vivir en castidad, honrar a mi padre y a mi madre, etcétera, etcétera, etcétera. Apoyar económicamente y materialmente a mi comunidad, apoyar espiritualmente a mi comunidad, tener buenas calificaciones. A veces ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo.
No nos damos cuenta de lo que estamos firmando. Ahora que pasaba en diciembre, aquí en la comunidad Koinonia, se celebran las alianzas. Y a mí me hablaron por teléfono para a ver si iba a hacerla. Y yo les dije que no. Yo les decía que no. Me hablaron por teléfono como 3, 4 días antes de las alianzas. Era como por Navidad, sí, exactamente el 24 de diciembre me hablaron por teléfono. Y me decían, no, Dani, que esto y que el otro. Y yo, no. Y yo pensaba, no tiene ningún sentido firmar algo cuando no lo vas a cumplir. Es mejor no comprometerte cuando tú sabes que no lo vas a cumplir. En mi caso es porque yo ya tengo otro rumbo, yo ya tengo otro plan. Pero hermano, yo te invito a que analices en tu vida lo que tienes que hacer. Analiza con madurez. No se trata nada más de avanzar a lo tonto. Así pasa muchas veces en nuestras comunidades. Ya, promesa, alianza y bla, 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 ya alianza solemne. Y todos dicen, oye, ¿cómo pasó? Pues que pasaron los años. Pues sí, pero en tu vida interior nunca hubo conversión. No se trata de avanzar nada más así. Hay que aprender a crecer con madurez, aprender a crecer centrados en lo que tenemos que hacer. Mucho cuidado con esto. Dice, parece un destino fatal que no sepamos transmitir el carisma, de lo que se tiene que hacer a las nuevas generaciones. Como la pobreza de los comienzos se queda en un cierto punto, solo en un recuerdo, así la opción preferencial y apasionada por los pobres se diluye en el tiempo hasta no ser ya preferencial, ni menos apasionada. ¿Pero por qué? Conocemos bien los consabidos argumentos que se aducen. Los tiempos han cambiado. Ya no se dan ciertas pobrezas. No estamos para sustituir al Estado. Y además, el argumento más escuchado, los pobres son solo los que tienen carencias materiales. Fíjense qué importante con esto. El carisma se va deformando por estos argumentos. Los tiempos ya no son los mismos. Y a veces pasa mucho esto en los institutos religiosos, ¿no? Pero tal instituto fue el llamado a tal cosa para el pueblo de Dios. Ay, sí, pero eso era hace 1000 años. O sea, ya. ¿Y eso qué? La necesidad del pueblo de Dios es la necesidad del pueblo de Dios. La iglesia es universal. A nuestras comunidades fuimos llamados. Ay, sí, pero pues tampoco se trata de tanta radicalidad. O sea, ya es el siglo XXI y bla, bla, bla. No, hombre. Yo a veces leo las primeras comunidades, el texto de Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades, y yo pienso, cómo ellos eran así de aventados, lo dejaban todos, y yo pienso que a nosotros nos hacen falta pantalones. No sabemos, así como que, ay, doy esto, doy el diezmo, ya me pagaron, doy el diezmo, no, lo voy a ocupar, no, mejor me lo quedo. Comparto en la escuela, en mi grupo, que conozco a Dios. No. Les doy testimonio. No, qué vergüenza, van a burlarse de mí. Y a los primeros cristianos de las primeras comunidades hasta los mataban y les daba igual. Dice Juan y Pedro en el texto de los Hechos de los Apóstoles, cuando los flagelaron, que salieron felices y alabando a Dios por haber sido considerados dignos de sufrir por Jesús. O sea, no se consideraban ni dignos de sufrir por Jesús. Y nosotros es como, no, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Que me pongan a bailar eso en el grupo, qué vergüenza. O sea, no somos capaces de morir a nosotros mismos. Por eso San Francisco de Asís dice algo bien importante: que nos libre el Señor del temor a la humillación, a la vergüenza. En nuestro corazón hay tanta soberbia que le tenemos miedo a eso, a humillarme, a la vergüenza,
a la no aceptación, a la, no sé, a muchas cosas les tenemos miedo. Y nuestros complejos interiores, puede ser nuestra soberbia, puede ser nuestra, no sé, nuestra baja autoestima. El libro lo ha dicho, el libro mismo lo ha dicho en todo lo que hemos leído. El mismo libro lo ha dicho. De que tenemos nuestros propios complejos que nos hacen ver inferiores, nos hacen sentir inferiores y nosotros ni nos damos cuenta. Y mientras no tengamos un plan de interiorización en nuestra persona, no nos vamos a dar cuenta. Y tenemos que tener mucho énfasis en esta parte de nuestra vida. Aprender a ver mi vida. Aprender a ver mi vida. Porque si yo no vivo mi vida, yo no vivo mi carisma, menos voy a ser capaz de transmitirlo a los demás. La opción por los pobres es esto: darme y dar mi carisma por los pobres. No hablamos de pobres materiales, sino pobres del corazón. Y el pobre, para servir a los pobres, necesita hacerse pobre. Madre Teresa de Calcuta decía: yo serviré a los pobres haciéndome la más pobre de los pobres. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo voy a entenderlos si yo no me hago como ellos? Muy importante esta parte. Vamos a una pausa, estamos entre las huellas de Jesús. Sabemos que tú eres el eco de Dios, amor por todo el mundo. Te queremos como tú, amas a quien por amor sigues por su camino. Si la vida se hace paz, si la vida se hace luz, y los sueños se realizarán. Pasan los años y no se marchitará el amor, y el alma se agostará. Papá, quiero vivir allí donde yo te vi, vestido de Jerusalén. Quiero vivir allí donde yo te vi, vestido de Jerusalén. Serás piedra sobre ti, edificaré mi hogar, amor por todo el mundo. Para atar y desatar, estas llaves te daré para seguir contigo. Así la vida se hace paz, así la vida se hace luz, y los sueños se realizarán. Pasan los años y no se marchitará el amor, y el alma se agostará. Papá, quiero vivir allí donde yo te vi, vestido de Jerusalén. Papá, quiero vivir allí donde yo te vi, vestido de Jerusalén.
sabemos que tú eres el eco de Dios, amor por todo el mundo. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ya estamos en su programa Tras las huellas de Jesús. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con el libro. Dice, motivos para servir a los pobres. Primero, el pobre representa al hombre en sí mismo. Los pobres, materiales, espirituales, emocionales, representan al hombre. Representan a la persona. Entonces nosotros debemos de encontrar la realidad del hombre en los pobres. Este es el hombre. Recordemos cuando dice Pilato en la pasión, en la agonía de Jesús, cuando Pilato presenta a Jesús desfigurado, que dice: Ecce homo, este es el hombre. Este es el hombre. Y nosotros no nos damos cuenta del significado de esa frase. ¿Se dan cuenta? O sea, leemos la palabra de Dios y este es el hombre. Y Pilato dijo, no, esta frase, ecce homo, tiene muchísima importancia. Porque así es el hombre, desfigurado, hecho un gusano, hecho un nada. Ese es el hombre desfigurado por el pecado. Y no Jesús, es la figura del hombre en general. Y los pobres de corazón, los pobres emocionales, los pobres psicológicamente, los pobres materiales, representan al hombre. Y si nosotros no vemos a Jesús en ellos, no vemos el rostro de Jesús en los pobres, no estamos viendo a Jesús y mucho menos estamos viendo a los hombres. Dice la palabra de Dios, en la primera carta de San Juan, que aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no somos capaces de servir a los hombres, a los pobres, no somos capaces de salir por ellos, defenderlos, pues no amas a Dios. No te mientas. No nomás no le mientas a Dios, no te mientas. No te mientas. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la luz y vivir en la realidad. Y hay que aprender a ser así, aprender a crecer, aprender a trascender. Y cuando uno aprende a vivir en la luz, cuando uno aprende a vivir en la verdad, uno se libera. Créanme que uno se libera de muchas cosas. Cuando uno aprende a vivir en la luz y vivir en la verdad, uno vence muchas cosas, vence tentaciones, vence pecados. Pero si nosotros nos quedamos en las tinieblas, nos quedamos en la oscuridad, acá donde yo estoy solamente, pues obviamente no vas a poder vencer tus pecados. Decía una persona, un testimonio de un joven en San Luis Potosí. A mí me gustó mucho cuando me lo contó, porque me dijo que él caía mucho en el pecado de la lujuria, que él caía muchísimo. Y me dijo a mí: hermano, fíjate el poder de la luz. Yo caía siempre, dice, me tenía que estar confesando casi 2-3 veces por semana, porque es pecado mortal la masturbación y la fornicación. Dice, me tenía que estar confesando 2-3 veces por semana porque caía siempre y siempre. Dice, y me daba tanta vergüenza decírselo a mi acompañante. ¿Cómo le iba a decir eso? Dice, y una ocasión estuve orando, dice, llorando mucho. Y se lo dije, tengo tal problema. Y dice el hermano, mi amigo, dice, créeme que a partir de ahí lo empecé a superar. Ya dejó de ser una necesidad. Pero ¿qué pasó en él? Que vivió en la luz.
vivió en la luz. Lo abrió. O sea, ya no es... Cuando nosotros vivimos en la luz, le quitamos armas al enemigo. Cuando nosotros vivimos en la oscuridad, el enemigo nos golpea como quiere. Pero cuando nosotros vivimos en la luz, con nuestros pecados acá cuando nosotros vivimos en la oscuridad, con nuestros pecados acá encerrados, con mis relaciones en la oscuridad, ahí donde nadie sepa, todo en secreto, pues obviamente si todo es secreto, también mi pecado es secreto y es mucho más fácil pecar. Pero cuando todo es en la luz, aguas. Dices, no hombre, ¿cómo voy a pecar? Todos se van a dar cuenta. Y la luz nos ayuda a vencer. También la luz es también tener cuentas claras. Cuentas claras con las personas que nos rodean. Aprender a hablar con claridad, pero con claridad. Y es mejor decir, ¿sabes qué? Lo que yo siento esto y esto y esto y esto. Y así, y pasó esto y esto y esto. Pero con prudencia y con amor y con el tiempo de Dios. Y así mirar cada cosa viviendo en la luz. Y eso nos ayuda a superar. Yo soy testigo de que cuando uno vive en la luz resuelve problemas, créanme, se los digo en el nombre del Señor. A veces lo que hace falta es hablar, simplemente vivir en la luz para que los problemas se resuelvan. Tal vez no se sanan las heridas, pero sí se resuelven los problemas. Muy bien, segunda opción. Ya se me olvidó. Segundo motivo. El pobre manifiesta la pobreza de todo ser humano, incluyendo la mía. El pobre manifiesta la pobreza de todo ser humano, incluyendo la mía. Entonces, es lo que yo les decía, que Madre Teresa de Calcuta decía esto. Para servir a los pobres me tengo que hacer la más pobre de los pobres, porque si no, ¿cómo los voy a entender? Entonces, el pobre me refleja a mi misma persona. Refleja lo que soy. Refleja lo que yo soy. Entonces así puedo descubrir mi persona. Cuando uno sirve, aprende a descubrir lo que es. En el servicio, en el apostolado, también encuentras tu identidad. También encuentras lo que tú eres y lo que estás llamado a ser. Ahí encuentras tu persona. En el servicio, en el apostolado. Tercero, el pobre es predilecto de Dios. Así de fácil. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados, dice el Señor en las bienaventuranzas. Entonces, ¿para qué servir a los pobres? Porque Dios los defiende. Porque Dios está con ellos. Dios está con nosotros que somos pobres. Siempre. Siempre está con nosotros. Y sale fiador por nosotros. Y nos defiende. Así que, hermano, si tú en tu casa te sientes pobre, materialmente, emocionalmente, si tú dices yo soy una madre pobre porque mis hijos nunca me visitan, porque nunca me hablan, yo soy un padre pobre porque estoy enfermo, yo soy una persona pobre porque estoy deprimido, Dios está contigo, Dios sale fiador por ti, Dios pelea por ti, Él pelea por ti, eres su predicto. Yo sé que es difícil creerlo porque cuando uno está pasando por situaciones difíciles, lo último que uno cree es que Dios nos está volteando a ver. Es lo último que uno cree. Pero Dios pelea por nosotros. Dios pelea siempre por nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir hablando en el tema de mañana de un tema ya muy importante que se llama, lo que estuvimos hablando al principio, el carisma, la institución. ¿Y por qué se deforma el carisma? Las etapas de un instituto. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por su apoyo. Estamos aquí en Tras las Huellas de Jesús, 800 AM y www.tjcatólico.com. Nos vemos a la próxima. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo
no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.